y hablar sobre un encuentro, un evento que se va a realizar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y es un encuentro para debatir y analizar la situación del síndrome de Angelman, pero sobre todo para conocer, Eso. Sabemos poco. Conocer. Y una manera, la manera de acercarnos, de colaborar, de ayudar, de ser más empáticos, de contener, de discutir políticas sanitarias, es conocer. Sí, y va más allá de tener o no un familiar con este síndrome, ¿no? Hay que conocer la sociedad, claro. Tenemos que conocer. Bueno. Porque uno no sabe a veces cómo actuar, qué cuidados hay que tener. O sea, hay mucho desconocimiento. Sí, y se necesita un proceso por el cual podamos entendernos en esa diversidad de realidades, ¿no? Claro. Porque esto tiene que ver con todo, hasta con los espacios públicos, con la atención. Mucho hemos hablado de este tema, pero vamos a conocer un poquitito más. Bueno, Mechi, contame de lo que va a ocurrir dale. en Río Cuarto y de qué se trata el síndrome de Angelman. Es un trastorno genético que provoca un retraso en el desarrollo, problemas del habla y el equilibrio, discapacidad intelectual y a veces convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente. Los retrasos en el desarrollo, que empiezan entre los 6 y los 12 meses, suelen ser los primeros signos del síndrome de Angelman. Las convulsiones pueden comenzar entre los 2 y 3 años. Las personas con el síndrome de Angelman suelen tener una expectativa de vida casi normal, pero el trastorno no se puede curar. El tratamiento se centra en el manejo de los problemas médicos, de sueño y de desarrollo. Y para conocer más y para acercarnos a este contexto y sobre todo a las jornadas que tienen un carácter nacional, vamos a sumar a Mariana Vicario, quien es mamá de Luciano. Luciano tiene 14 años. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto. Hola, buen día. Igualmente, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, un placer. Mariana, ¿qué significa que nos podamos reunir allí en la universidad y que se ponga en debate en síndrome de Angelman? Digo, como mamá, cuando diagnosticaron en Luciano esta situación, ¿conocías, sabías de qué se trataba? No, no sabía para nada, era totalmente ignorante al respecto. Fue un duelo muy grande para mí y para toda mi familia, porque bueno, uno se enfrenta a lo desconocido y lo desconocido da mucho miedo. Y en después el tiempo te va enseñando que en realidad no era tan dramático, pero bueno, depende de la situación de cada niño, ¿no? Y en ese momento, Mariana, ¿quién te ayudó? ¿Quién te dio la información? ¿O vos buscaste? ¿A quién acudiste? Mira, acudí a una asociación, ellos me vincularon con los médicos, pero lo más importante para mí fue el apoyo de las demás familias. Claro. Acá en Río Cuarto son 5 las familias que nosotros conocemos que tienen síndrome de Angelman, que están diagnosticados y que se han puesto en contacto, no sabemos si hay más. Pero fue sumamente importante, igual familias de la zona, de Buenos Aires, nos hemos hecho muy, muy amigos, porque bueno, hablamos el mismo idioma, nos metemos con las mismas situaciones y bueno, y es súper importante el aporte de estas familias. Bueno, lo decíamos, Mariano, lo importante que es conocer, sí. Vos lo contabas en tu situación personal, ¿no? Ese desconocimiento te generó mucho miedo y a partir de la vinculación y de saber de qué se trata, pudiste acompañar a tu hijo en este contexto. ¿Cuáles son los primeros síntomas o las condiciones que permiten determinar que quizás estemos ante el síndrome de Angelman? ¿Cómo ustedes comenzaron a detectar esto en Luciano? Bueno, mira, Luciano tuvo un parto normal, la gestación fue toda normal y empezó a haber algunos hitos del desarrollo que los pediatras evalúan en los bebés que no se cumplían. Yo ya tenía una hija más grande, entonces comparando el desarrollo que había tenido mi hija, que es Juliana, con mi hijo, bueno, había algunas diferencias, cosas que no hacía, que a mí me preocupaban. Entonces, pero bueno, uno por ahí le dicen, no, es varón, ya va a aprender. No es lo mismo que cuando tenés una nena y uno también la negación hace que no vaya buscando respuestas. Hasta que, bueno, pasó una situación de que él se ahogó, lo tuvimos que internar por una bronquiolitis, que es un problema común de los bebés.
y la pediatra que lo atendió ahí se dio cuenta de que había cosas que él no cumplía, que no se sentaba derecho, que no sostenía bien la cabeza, y entonces me dijo que tenía que consultar a un neurólogo. Eso fue más o menos a los 9 meses. Yo tuve en realidad suerte de haber encontrado en ese momento alguien que me dijera qué estaba pasando, o sea, que por lo menos me indicara que tenía que hacer una consulta a un neurólogo. Después empezó todo un camino de búsqueda porque no encontraba respuestas, me decían que tenía que esperar hasta que fuera un poquito más grande, y bueno, y tuve un año más para llegar al diagnóstico del síndrome de Angelman. Y en ese tiempo, porque ahora viste que uno conoce más casos, se está hablando más, en ese tiempo quizás no tanto, ¿no? Había más desconocimiento, se fue avanzando un poco, digo. O sea, había más desconocimiento de mi parte, pero acá en Río Cuarto ya había 4 familias que tenían hijos más grandes, que por suerte ahí nomás a los días que se empecé a sospechar, digamos, se pusieron en contacto conmigo y bueno, tuvimos un encuentro y ellos, era muy gracioso porque las mamás decían que sí, tenía síndrome de Angelman, y los papás decían, no es. Y bueno, después de unos meses tuvimos el diagnóstico, ya que lo tuvimos que hacer en Buenos Aires al análisis genético y supimos que era. Claro. Mariana. O sea, tener el diagnóstico temprano, así como lo tuve yo, porque tuvimos suerte, nosotros, el Luciano a los 18 meses ya teníamos el diagnóstico, te permite abrir puertas hacia distintos tratamientos y eso hace que todo sea un poco más llevadero. Pero hay familias que a lo mejor no tienen el diagnóstico de los 7, 9 años y viven en una incertidumbre y aparte por ahí el tratamiento no es justo lo que el nene necesita. Claro. Claro. Eso quería consultarte. ¿Cómo es la vida de Luciano? ¿Cómo es su desarrollo a partir de haber detectado el síndrome y del acompañamiento y del tratamiento que ustedes han ido realizando con los distintos profesionales? ¿Cómo es la vida de tu hijo? Mira, mi hijo va a la escuela, va a una escuela especial, va a la escuela Luciérnagas. Después a la tarde tiene algunas terapias. Al principio fue un tratamiento muy intensivo, también era el apuro mío de decir, bueno, solucionemos esto, agarremos y hagamos todo lo que se pueda. Y después uno va relajando y va eligiendo y va sabiendo qué es lo que más necesita y qué es en ese momento. Sí, va cambiando el tratamiento con los años. Nosotros hemos tenido excelentes profesionales. Esperen un segundito. Sí. Así que bueno, eso nos ha permitido avanzar mucho. Él ahora está más relajado, va a la psicomotricista, tiene un acompañante terapéutico, va a la pileta, hace actividad física. Así que bueno, ya está muy grande. Pero también hace una terapia muy importante que es comunicación alternativa aumentativa para poder comunicarse porque él no tiene lenguaje como nosotros. Ah, claro. Bien. Porque Mariana, no tiene cura este síndrome de Angelman, pero el tratamiento, ¿qué beneficios te da? O sea, que vos decías la importancia de empezarlo tempranamente. No, él tuvo un buen desarrollo, él puede caminar, sí es medio vago, o sea, porque hay que separar dos cosas, el síndrome de la personalidad de la persona, ¿no? Claro. Él, más allá del síndrome de Angelman, es una persona que tiene sus deseos, sus intereses, sus habilidades, y bueno, el desarrollo va avanzando cada vez más. Y bueno, tenemos la suerte de que él empezó con la epilepsia hace 2 años, pero que está controlada. ¿Sí? Que eso por ahí, el problema más grande de salud que ellos tienen es la epilepsia, ¿sí? Que a veces empieza cuando son bebés, a los 6 meses. Por eso es importante, esa epilepsia que tiene el síndrome de Angelman, lamentablemente no tiene una medicación específica que se cure la epilepsia, no. Entonces hay que ir probando con distintos medicamentos y las condiciones son muy graves en algunos chicos. Hay chicos que viven en un estado permanente de convulsiones, ¿sí? Ah, mirá. Entonces, la epilepsia de Luciano está controlada, por eso él puede seguir avanzando. No es la situación de todos los niños y por eso es importante el diagnóstico temprano. Claro. Bien. Mariana, queremos agradecerte mucho por ayudarnos a conocer, por acercarnos tu historia y a partir de esa historia poder entender más del síndrome de Angelman. ¿Y la jornada cuándo es? Y las jornadas, es? contanos cuándo se van a realizar.
Bueno, las jornadas son el 10 de agosto. Bien. Vienen 4 neurólogos, viene un traumatólogo, vienen 2 terapeutas muy importantes, una que se dedica mucho a la parte sensorial, todo lo que tiene que ver con la parte artística, las emociones y el comportamiento. Y viene otra terapeuta que es especialista en comunicación alternativa aumentativa. En el caso de Luciano, nosotros usamos una tablet, esa tablet tiene un programa de comunicación y él se puede comunicar a través de pictogramas que tienen salida de voz. Bien. Pero por ahí no es tan accesible porque la tablet es cara, pero también se pueden hacer de baja tecnología con pictogramas, que eso lo trabajamos en todo el equipo. Se trabaja en las terapias, se trabaja en la escuela y se trabaja como familia. Bien, buenísimo. Vamos a estar atentos y naturalmente informar sobre lo que va a ocurrir allí en la universidad. Mariana, un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la difusión. Gracias. Un abrazo enorme. Mariana, mamá de Luciano, conociendo un poco más del síndrome de Angelman.